En esta ocasión vamos a ver los temas de operaciones con conjuntos. Vamos a ver el tema de intersección, el tema de unión y el tema de diferencia. Para la parte de la tarea es lo que vamos a realizar con nuestros dos primeros ejercicios de intersección. Recordemos que intersección es la o el conjunto que está formado por todos los elementos que sean comunes en dos o tres o más conjuntos, ¿sí? Entonces, observemos que en el primer ejercicio nos plantean dos conjuntos, conjunto A, conjunto B. Conjunto A cuenta con estos elementos, conjunto B tiene estos elementos. En el conjunto A, pues son múltiplos de 3, en el conjunto B son múltiplos del 2. Entonces, la intersección en ellos, de hecho, se representa con este símbolo, es como una U invertida y se colocan las literales, ¿verdad? Que son correspondientes a cada conjunto. Entonces, A intersección B nos queda 6, 12 y 18. ¿Por qué? Porque son los elementos comunes a ambos. Observemos, tenemos aquí el 6, tenemos también el 12 y tenemos también el 18. En el diagrama de Venn se representa el rectángulo del conjunto universal, dos círculos entrelazados y en medio de ellos se colocan los elementos comunes 6, 12 y 18. Esta es la notación por extensión, esta que tenemos aquí, y la notación por diagrama de Venn, la gráfica, se representa aquí. Lo que queda en medio de esa intersección son los elementos comunes y es lo que se va a sombrear. Cada conjunto, cada círculo contiene sus propios elementos. Si lo observan, aquí lo tenemos en A y en B. Lo que son común, los elementos que son comunes a ellos dos, se van a colocar en medio de esa intersección de esos dos círculos con su simbología correspondiente y es la parte que se sombrea. Luego, en el segundo ejemplo tenemos nosotros un conjunto E con todas las vocales y un conjunto F con varias consonantes. Entonces, en la intersección de esos dos conjuntos, E intersección F, se hace un conjunto vacío porque no tienen elementos comunes, ¿sí? Unas son vocales y otras son consonantes. Se representa en el diagrama de Venn con los dos círculos separados, no se deben intersectar y no se sombrea absolutamente nada porque no existe nada en común entre ellos. Ahora, vamos a pasar a los ejercicios de unión, ¿sí? En unión, ahí el concepto cambia un poquito. En la parte de unión, nosotros tenemos lo siguiente. La unión es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a por lo menos uno de ambos conjuntos, ¿sí? Es decir, en unión lo que va a pasar es de que se van a reunir todos ellos, ¿sí? Respetando, obviamente, los elementos que tienen en común. Eso se va a representar por una ligera intersección, pero en realidad lo que se va a sombrear pues es todo, ambos conjuntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de unir los elementos de los dos o más conjuntos que nos estén poniendo, ¿verdad? Entonces, observemos que en el primer ejemplo tenemos conjunto G, todas las vocales. Conjunto H de letras del alfabeto desde la A hasta la I. Entonces, para representar G unión H, se representan todos los elementos que contienen ambos conjuntos, ¿verdad? Y en el diagrama de Venn, como hay elementos comunes, ahí se hace una pequeña intersección A, E, I, pero cada conjunto conserva sus propios elementos, es decir, G conserva todas las vocales, H conserva todas las letras desde la A hasta la I y en medio se hace pues esa intersección, ¿verdad? De los que son comunes, pero en realidad cuando se va a sombrear para representar la unión, se sombrea los dos conjuntos, ¿verdad? Los dos círculos que a pesar de que estén entrelazados, pero es una unión. Ahora, vamos al ejercicio 2. Aquí nos plantearon los conjuntos por comprensión, ¿verdad? Entonces aquí no están extendidos, sino están por simbología de los conjuntos, ¿verdad? Entonces, y es igual a todos los valores de x tales que x sea un número dígito impar y de impar. Bueno, así lo denotaron, ¿verdad? Ahora, p es igual a todos los valores de x
tales que X sea un número dígito par. Entonces, en uno es impar y en otro es par. Por lo tanto, en esta ocasión, como nos piden unión, los representamos aquí por extensión. Esto es por comprensión, esto es por extensión. Entonces, y todos los dígitos impares, P todos los dígitos pares. Entonces, en I unión P quedan todos los dígitos juntos. Por lo tanto, esto es, bueno, pues ya su representación por extensión. Y aquí es su representación en el diagrama de Venn. Aunque no tienen nada en común, pero puede ser representado de esta manera, ¿sí? No hay ninguna intersección, sin embargo, se hace una unión. O en otra representación también podemos establecerlo como un solo círculo, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujarlo rápidamente. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos un conjunto universal, ese siempre debe de ir denotado. En nuestro círculo, nosotros vamos a colocar I unión P, y dentro de él se colocan también todos los elementos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar pues todos los dígitos que nos están pidiendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, bueno, pues también esa es otra forma de representar la unión de ellos dos. ¿Por qué? Porque al final puede ser representado de esa manera, sombreado o también unidos en una sola, en un solo conjunto, ¿verdad? Entonces, este conjunto es el que nosotros vamos a sombrear de esta manera. Ahora bien, vamos a ir a la parte de la diferencia de conjuntos. En la diferencia se maneja distinto. ¿Por qué? Porque pues es como si fuera una resta, ¿verdad? Más o menos como una resta de los elementos que contiene pues el determinado ejercicio, ¿verdad? Entonces, empezando por la diferencia de entre un conjunto y otro o entre A menos B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. O sea, que pertenecen al primer conjunto, pero que no pertenecen al segundo conjunto del cual se hace referencia. Vamos a ver el ejemplo. Observemos que tenemos nosotros varios conjuntos, ¿verdad? En nuestro ejercicio. Tenemos conjunto P, Q, R, S y un conjunto universal. Entonces, el primer ejercicio nos plantea P menos Q. Entonces, observemos, tenemos el conjunto P conserva todos sus elementos, es decir, 1, 2, 3 y 4. El conjunto Q conserva todos sus elementos, es decir, 2, 4, 6 y 8. La intersección se respeta, se hace la intersección, pero lo que se coloca como diferencia es los elementos que contenga el primero que no estén en el segundo, por lo tanto es 1 y 3. Aquí se representa por extensión y aquí por diagrama de Venn. Vamos a ver el segundo ejemplo. Tenemos entonces Q menos R igual a 2,8. Entonces tenemos Q y tenemos R. Q conserva sus elementos 2, 4, 6 y 8. R conserva sus elementos 3, 4, 5 y 6. Se respeta la intersección. Los elementos comunes que tienen son el 4 y el 6, eso se respeta. Pero los elementos que están en Q, que no están en R, es el 2 y el 8. Por lo tanto, eso es lo que se sombrea como diferencia. Aquí en la parte de conjuntos es sumamente importante ver qué es lo que vamos nosotros a sombrear, ¿verdad? Porque eso es lo que nos representa la unión, intersección o la diferencia de los conjuntos. Y en este caso, pues estamos representando la diferencia. Vamos a ver ahora P menos P igual a conjunto vacío. Entonces, en esta parte es un diagrama pues relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque es quitarle a un conjunto sus mismos elementos, por lo tanto, pues nos va a quedar un conjunto vacío, ¿verdad? Porque ya no nos queda ningún elemento que representar. Entonces, su representación gráfica queda de esta forma. En el conjunto, en el ejercicio número 4, tenemos U menos P, ¿sí? Entonces,
nosotros podemos representarlo de esta manera, ¿sí? En el conjunto U ya sabemos que lo manejaron como un conjunto universal, entonces lo podemos igualmente representar de esta manera. ¿Por qué? Porque P tiene elementos que son comunes con Q. Entonces eso debe de ser representado con una intersección también, ¿verdad? Abajo vamos a ver otro ejemplo que es un poco similar y también vemos otro tipo de representación. Por lo pronto tenemos esta. Entonces se escriben los elementos, perdón, de U. Se escriben los elementos de P. Se respeta la intersección, pero se sombrea lo que está en U, pero que no se encuentra en P. Y esa es la diferencia. Entonces queda de esta forma. Vamos al ejemplo número 5 y ahí tenemos nosotros R menos S. Entonces R contiene 3, 4, 5 y 6. Aquí está, 3, 4, 5 y 6. Se respeta su conjunto. S tiene 1, 3, 5 y 7. La intersección debe de efectuarse, que es el 3 y el 5, que son elementos comunes, pero los elementos de diferencia, es decir, los que están en R pero que no están en S, son 4 y 6, y esa es la sección que se sombrea. No se debe sombrear la intersección, solamente como una media luna, ¿verdad? Como una luna menguante más o menos, que es la que debe de sombrearse nada más. Ahora, observemos en el ejemplo 6, Q menos S, eso nos da un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque Q contiene unos elementos, S contiene elementos totalmente diferentes que no están en Q, por lo tanto se representan separados y sin ninguna intersección. ¿Por qué? Porque no hay elementos comunes, entonces no hay nada que restar. Vamos a ver en el siguiente ejemplo, en el número 7, tenemos nosotros U menos Q. Entonces, aquí observemos que U son todos los números del 0 al 10, ¿sí? Q son solamente 2, 4, 6 y 8. Entonces, ahí se puede hacer una intersección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los elementos que tienen en común, ¿verdad? Pero los que contiene U que no están en Q son los restantes, ¿verdad? 0, 1, 3, 5, 7, 9 y 10. Eso es lo que se sombrea. También lo podemos representar de esta manera. Observemos como en el ejemplo anterior, que también se pudo haber representado así. Como es conjunto universal, se puede representar como un rectángulo con los elementos que son la diferencia, ¿verdad? Que son los que están aquí mencionados. Y en Q también puede ser representado con sus propios elementos, pero también está contenido dentro de U, ¿verdad? Entonces la coincidencia pues es obvia, ¿verdad? O sea, la congruencia en el ejemplo es obvia. ¿Por qué? Porque está Q dentro de U, pero a su vez no se sombrea porque no es una diferencia. Se sombrea U, que es todo lo que está afuera, por ser la diferencia. Y para finalizar, tenemos nosotros S menos Q. Eso es igual a conjunto vacío, que es el ejemplo contrario al que tenemos en el número 6. S tiene sus propios elementos, Q tiene sus propios elementos, ambos son diferentes entre sí y no se debe de sombrear nada, se grafican separado porque no hay elementos los cuales se deban de restar.